Si les digo que se imaginen a un rapero chicano de Los Ángeles de los 90, lo más probable es que lo primero que se les venga a la mente es uno de esos tipos malos, rudos, pelados, cholos, vatos locos, con tatuajes de Mr. Cartoon, al volante de un lowrider, fotografiados por Esteban Oriol. Pero hoy les quiero hablar de un rapero, en realidad de un MC, que es la antítesis total de ese estereotipo de gángster chicano pandillero. Se llama 2Mex y es probablemente el mejor rapero latino de la escena de Los Ángeles del que nunca escuchaste hablar. No tiene hits en las radios, no suena en las discotecas, nunca tuvo videos en MTV, pero acaba de sacar un libro, World Murder. Así que hoy se los voy a presentar. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data, acá desde la Daticueva en Oakland, California, una vez más hablando de libros raperos, y hoy les voy a hablar de World Murder y de su autor, 2Mex. De padres inmigrantes mexicanos, nacido y criado en Mid-City, en un barrio más bien de corte humilde del centro de Los Ángeles, apartado totalmente del glamour de utilería de Hollywood y Beverly Hills y de las playas de Malibú y sus rubias Baywatch, Alex Ocaña, más conocido como 2Mex, se destacó desde comienzos de los 90 como uno de los pocos o el único rapero latino en insertarse en la escena más progresiva del underground de Los Ángeles. Hay que hablar entonces de Good Life. Desde fines de los 80, comienzos de los 90 se organizaban en Good Life, que era un café o una tienda naturista, orgánica, o como le dirían en Argentina, una dietética. Se organizaban ahí sesiones de open mic. Nada más lejano al ambiente rapero que uno se imagina de Los Ángeles en esa época, que era la época de oro del gangsta rap, de NWA y Death Row y todo eso. Esta escena era como la antítesis de todo eso. Ahí en el Good Life se organizaban eventos semanales donde uno llegaba y se anotaba y subía al escenario para demostrar sus skills como letrista en el micrófono. Y si al público no le gustaba, te bajaban, te decían pass the mic y que suba el siguiente. Ahora bien, no eran sesiones de freestyle en el sentido de improvisación competitiva como se lo entiende hoy en Latinoamérica. Era freestyle en el sentido original de la palabra, freestyle estilo libre, era libertad total de estilos y la meta era desarrollar estilos nuevos, apuntar a la originalidad estilística en el rap. Entonces, si vos subías con un flow que sonaba igual que lo que sonaba en las radios comerciales y con letras llenas de clichés diciendo siempre lo mismo que decían todos, te bajaban. O sea, en el Good Life la cosa se trataba de experimentación, de probar cosas nuevas, de temáticas originales y estructuras rítmicas diferentes a lo estándar, ¿no? Además, el Good Life tenía reglas muy estrictas en cuanto al uso del vocabulario. No se permitía el uso de insultos o malas palabras. Era otra razón por la que te bajaban del escenario si se te escapaba mierda en una rima. Fue ahí, en ese lugar, donde se gestó el Freestyle Fellowship, uno de los grupos legendarios de esa escena del rap más progresivo, mochilero de los 90 de Los Ángeles. También salieron artistas como Abstract Rude, Bus Driver, los que después pasaron a ser los Jurassic 5. Y ahí dio sus primeros pasos como MC 2Mex con su grupo en aquel entonces se llamaban OMD, Of Mexican Descent, que era un dúo entre 2Mex y Chololan 5, y eran los únicos latinos y los únicos raperos bilingües en esa escena. Esa escena después evolucionó en lo que se dio a llamar Project Blow, que ahí sí ya se hacía un poco más de énfasis en la competición y en las rimas improvisadas en el momento. A los que quieran saber más sobre esta escena freestyler de Los Ángeles de los 90, les recomiendo el documental This is the Life de Ava DuVernay del año 2008. Yo llegué a Los Ángeles en el año 2001, así que toda esa escena me la perdí, pero sí llegué a conocer Project Blow y fue por intermedio de una chica que conocí al poco tiempo de estar en Los Ángeles, que era muy activa en la organización y promoción de eventos en el underground hip hop de Los Ángeles, y ella fue la que me presentó a 2Mex y de hecho me llevó a su casa a conocerlo en persona y ahí entablamos una relación que nos volvimos a ver muchas veces más después de eso. Me lo cruzaba por un tipo que era muy activo en la escena underground de Los Ángeles, entonces a todos los eventos que uno iba, aunque él no estuviese participando activamente en el escenario, lo veías ahí entre el público intentando vender sus CDs piratas, autopirateados, y estaba siempre activo en la escena, ¿no? Y todo el mundo lo conocía y es un tipo muy, muy accesible.
De hecho, en el año 2002, creo que fue, lo entrevisté para la revista Hip Hop Nation, acá en este número que estaba Frank T en la tapa. Acá está mi entrevista con 2Mex. Ahora bien, el rap latino o hecho por latinos en los Estados Unidos suele ser bastante primitivo en cuanto a su elaboración lírica. No abunda mucho, con contadas excepciones, no abundan mucho las letras complejas en el rap latino, especialmente en el gangsta rap de los chicanos del sur y oeste de Estados Unidos. 2Mex es uno de esos MCs obsesionados con el lenguaje y con buscarle la vuelta a las rimas para encontrar maneras retorcidas de encajar las palabras con estructuras métricas diferentes a lo estándar y muy fuera de lo ordinario, apelando mucho a recursos de la poesía como la aliteración o los juegos de palabras o incluso escondiendo mensajes en las iniciales de todos los versos de sus raps. Y todo eso mientras rima a la velocidad de la luz sobre ritmos que son entre abstractos y deformes y con letras que van desde lo más emo a lo más psicodélico, inspirado en el uso de alucinógenos, especialmente de hongos alucinógenos, como obviamente nos muestra acá en la tapa. Todo muy experimental y fuera de lo normal, fuera de lo corriente. Para que se den una idea, su primer disco, entre comillas, era una canción de 40 y pico de minutos de largo. Y a partir de ahí creo que la mayoría de sus trabajos son canciones más bien cortas, de 1 o 2 minutos como mucho, que no tienen estructura de canción normal con estribillo, verso, estribillo, sino que a veces es un puro verso de comienzo a fin y corta la canción y pasa a la siguiente. En su libro dice que muchos raperos así del lado más gángster de Los Ángeles lo criticaban mucho y le decían esa manera de hablar, nadie habla así en el barrio, en el hood, ¿qué estás diciendo? Que nadie te entiende. Pero él quería ser honesto con sí mismo y él era del hood, él era del barrio, él no era un pibe de clase media alta, ni era un rapero universitario con aspiraciones intelectuales, ni nada. Simplemente era un pibe de barrio que se crió con esa obsesión por la lingüística de las rimas y por hacer cosas de una manera más original, sin caer en las fórmulas de lo comercial, ¿no? Él siempre se manejó con un ethos muy de punk rock, de yo voy a hacer la mía a mi manera, de manera independiente, autogestionada, y constantemente sacando discos que los autoproducía en su casa con tapas fotocopiadas para vender así en la calle. Después de su trabajo con OMD, tuvo muchos proyectos con distintos grupos, distintas formaciones, pero también tuvo una importante carrera solista a partir del 2001 por ahí. Acá tengo una copia autopirateada de su primer disco solista oficial, B-Boys in Occupied Mexico, en el que participan como invitado Fermín de Control Machete y Sick Jacken de Psycho Realm, entre otros. Pero lo que más lo hizo reconocido a nivel mundial y lo que quizás ustedes lo reconozcan es su trabajo con la crew Visionaries, los Visionarios, que es una crew multiétnica de Los Ángeles, en la época en la que se daba eso de los grupos multitudinarios de 8 o 9 miembros, y estaban los Living Legends, por ejemplo, los Hieroglyphics acá en Oakland, y en Los Ángeles estaban también los Visionaries, que eran una de estas crews así de freestylers, b-boys, con gente de asiáticos, blancos, negros y latinos. Vale aclarar, igual que su trabajo con Visionaries es más como de rap b-boy convencional, sobre beats así de boom bap clásico, no es una cosa tan experimental ni afuera de lo estándar como su laburo solista. Hace un par de años, por culpa de una diabetes no diagnosticada a tiempo, a 2Mex se le gangrenó una pierna y se la tuvieron que terminar amputando, y desde entonces viene lidiando con problemas de salud muy, muy serios. Pero eso nunca lo hizo dejar de estar activo en la escena. Sigue grabando canciones, sigue haciendo shows. De hecho, con su pierna ortopédica y todo, se sube a los escenarios a rimar todavía. Yo no lo volví a ver creo que la última vez que lo vi fue en el 2014, que vino acá a Oakland, abriendo para Anna Tissue acá en Oakland, de hecho.
pero perdí un poco el contacto con él, pero sí lo sigo por todas las redes sociales y está súper activo siempre ahí subiendo videos y subiendo nuevas canciones. Y también intento, en la medida de lo posible, de apoyar sus proyectos solistas porque sé que eh, culpa de sus problemas médicos no la está pasando bien económicamente acá en Estados Unidos. Si te enfermas y no tenés seguro médico, y la mayoría de los artistas no tienen seguro médico, estás en la lona. Fue por eso que apenas vi que publicaba un libro, lo encargué el primer día que salió a la venta. El libro, como todo lo que hace 2Mex, tiene así un halo muy punk rock, muy de autogestión, de hecho a nivel casi casero. No hay una editorial que lo banque ni nada, no es un libro que se distribuya en Amazon ni se va a distribuir en librerías. Así que no sé qué tan fácil sea de conseguir fuera de Estados Unidos, pero igual quería comentarlo porque me pareció súper interesante. El libro en sí es una compilación de sus poemas y sus letras más famosas, además de una biografía extendida en la que participan un par de periodistas de la escena y se intercalan testimonios de amigos y colegas que hablan también de su participación en su carrera. A mí, por lo general, libros de letras de rap no me interesa mucho leerlos, no agregan mucho a lo ya conocido y no me motiva mucho leer letras en formato así en papel o mismo en la pantalla, ¿no? Prefiero escucharlas. Pero en el caso de 2Mex creo que se justifica y vale la pena porque justamente por lo que les decía antes, el nivel de complejidad de sus letras que muchas veces no se aprecia al solo escucharlas, especialmente cuando el inglés no es tu lenguaje original. Entonces mucho quizás que se me pierde a mí al escucharlo, y leer las letras quizás que te hace prestar atención a cosas que de otra manera se te pasarían por alto. 2Mex es un verdadero artesano de la palabra y un MC hecho y derecho que vale la pena explorar y conocer. Para los más valientes que se atrevan a escuchar rap que no encaje con lo estándar o con lo que suena en las radios y en los boliches, ¿no? Pero se los recomiendo y nada, eso. Apoyen a los artistas independientes en la medida que puedan.